Consideramos algunos autores de la tradición que se refieren a la vida evangélica, yendo adelante en el tiempo. Vayamos a un autor de la tradición monástica, Hugo de San Víctor, que es precedente a los que ya citamos, Santo Tomás, San Buenaventura, pero se halla en el mismo clima cultural y clima espiritual. Se refiere a la caridad directamente, la caridad que, como vimos, es el corazón del Evangelio. El amor divino ha sido glorificado en los tiempos pasados por numerosas personas, y si yo también me propongo exaltarlo, temo parecer presuntuoso más que devoto. En efecto, desde el principio del mundo, todos los santos han reconocido y han alabado la bondad divina con las palabras y con las obras. Y allí comienza a recorrer el Antiguo Testamento, leído como anticipación del Nuevo, en los santos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Abel, Abraham, que tenían la misma gracia de Cristo por anticipado, recibida antes de la encarnación, y por tanto tenían la caridad. Como explica Santo Tomás, los que vivían antes de Cristo se podían salvar por la misma gracia y pertenecían a la misma gracia, a la misma iglesia a la cual nosotros pertenecemos, si recibían el amor de Dios, si recibían la gracia de Dios, cosa que en ese tiempo requería vencer muchos mayores obstáculos, sobre todo por no tener la ayuda de la presencia sacramental de Cristo que nosotros tenemos, sobre todo en la Eucaristía. Lo mismo hay que decir de los otros pueblos. En los pueblos paganos también podía haber personas que seguían su conciencia ayudada por la gracia y de esa manera entrar en contacto con Cristo interiormente, que se les revelaba interiormente, aunque de modo distinto que a nosotros, pero eso requería siempre el seguimiento de la ley natural y requería la fe, que es siempre la fe en Cristo y la fe en la Trinidad. Por supuesto, si hoy es difícil eso, mucho más difícil era antes. Mucho más difícil es cuando no hay claridad en el pensamiento, como sucede en esta oscuridad de la cual hemos hablado, que no es la oscuridad del rayo de tiniebla que viene de Dios, sino la oscuridad de la confusión creada por la propia razón humana, interferida por los afectos, por los malos afectos, por la concupiscencia, etc. Ahora, en la misma Eucaristía, en el canon tradicional de la misa, que hoy de nuevo usaremos, el canon romano, el mismo de la misa anterior a la Reforma, después del Concilio Vaticano II, en ese canon se habla del sacrificio de Abel. Se habla de Abraham, porque eran santos del Antiguo Testamento y hacían sacrificios espirituales a Dios, no los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran cruentos, eran externos, sino sacrificios espirituales, como el de Cristo, que es principalmente un sacrificio espiritual, y como el nuestro, que también es principalmente un sacrificio espiritual, no solo en la misa, sino en toda nuestra vida, que es un sacrificio, o sea, un acto en el cual le ofrecemos culto a Dios, porque eso es lo esencial del sacrificio, no es la destrucción, el dolor, el sufrimiento, todo eso puede ser una consecuencia, pero no es lo esencial. Lo esencial es la caridad, como dice aquí Hugo de San Víctor. Y la caridad está en la resurrección, está en la gloriosa ascensión y por supuesto está en la pasión, porque Cristo padeció por caridad y la esencia de la pasión es siempre la caridad. Entonces,
el Evangelio tiene por centro absolutamente el amor, la caridad, y esto se ha reconocido en toda la tradición auténtica. Como ya hemos dicho, a lo largo del tiempo siempre hay desviaciones. Siempre hay desviaciones, hay separaciones. Esas separaciones dependen de la debilidad humana en la recepción del Evangelio, o sea, la falta de coherencia con el Evangelio mismo. Cuando se rompe la unidad de la Iglesia, siempre hay alguna falta de coherencia, hay una separación que interfiere con la caridad. En las separaciones siempre falta la caridad. Y cuando hay verdadera caridad, hay unión espiritual. Y eso es lo que constituye la Iglesia, es el vínculo de la perfección. El vínculo de la perfección, como leíamos en San Pablo. Que es la perfección evangélica, no es solamente la perfección de una determinada organización humana. Fue solo el amor aquel que ha convencido siempre a los amigos de Dios a huir de las alabanzas del mundo, a renunciar a los placeres, a dominar las pasiones, a sacrificar los deseos, a despreciar los honores, en conclusión, a rechazar todos los placeres y a no temer ni siquiera la muerte por el deseo de la vida inmortal. San Pablo sentía en sí la fuerza del amor divino, y cita la carta a los Romanos, cuando escribía así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tal vez la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la miseria, los peligros, la espada. Espero que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni cualquier fuerza, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura nos podrán separar jamás del amor de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor. Ahí San Pablo, en la carta a los Romanos, nos da un criterio para juzgar lo que es bueno y lo que es malo en la vida espiritual, en la vida más profunda. O sea, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo bajo. Lo alto, como ya hemos visto, son los cielos. Ni la consideración de los ángeles o el influjo de los ángeles nos puede separar del amor de Cristo, ni la consideración del infierno, del oscuro, del abismo y el influjo de los demonios nos pueden separar del amor de Cristo. Y lo mismo los hombres, por medio de sus persecuciones o por medio de la angustia que producen, la tribulación, etc. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ya, todo queda por abajo, porque a través del discurso de la montaña nos elevamos a la vida divina, y Dios es el superior de todas las cosas, es el gobernador, es el providente, entonces no puede pasar nada ni dentro ni fuera de la persona humana que la pueda separar del amor de Cristo, cuando tiene el amor de Cristo, evidentemente, y cuando es coherente, cuando es fiel al amor de Cristo. No puede pasar nada. Y el amor de Cristo nos conecta de verdad con los otros en la misma sintonía, o sea, estando en la Iglesia nos conecta y nos hace perfectos, es el vínculo, la conexión de la perfección. Entonces, cuando queremos estar en la unidad de la Iglesia, con fe, no nos puede pasar nada. Eso es el mensaje evangélico que ha sido entendido y transmitido y vivido de muchas maneras a lo largo del tiempo. Y no hay que identificar ninguna de esas maneras con el amor mismo. El amor es algo divino que está por encima. Por supuesto que hay palabras que no cambian, las de la Sagrada Escritura, lo esencial de los sacramentos no cambia, lo esencial de la doctrina, según la razón y según la fe tampoco cambia, pero hay tantas cosas que cambian porque los tiempos cambian, las personas cambian y
son muy diferentes entre sí, lo mismo las comunidades, son muy diferentes entre sí. Entonces está en la naturaleza humana que vino a asumir el Verbo encarnado esta mutación. Cristo también cambiaba, porque era pequeño y después se hizo grande, se transfiguró y después sufrió y después resucitó. A veces decía unas cosas y a veces decía otras. A los discípulos les enseñaba cosas que no les enseñaba a los otros en general porque no las podían entender, etc. Aunque el mensaje de Cristo es para todos, por supuesto, pero hay un orden pedagógico, porque Él es el maestro, un orden de introducción en la vida divina. Y así sucede en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, es el mismo Cristo en el cual Él es la cabeza, y por eso sigue actuando. Y está presente. Y en la vida de la iglesia el centro es el amor. Santa Teresita lo había entendido cuando dijo que todas las vocaciones estaban en el amor. O sea, todas las funciones carismáticas y jerárquicas, todo está dirigido y animado por el amor de Cristo, que es el amor divino. Y finalmente por el Espíritu Santo, que es el amor en Dios. Pero todo hay que considerarlo desde esa perspectiva y las diferencias son secundarias a esto. Y las circunstancias que van pasando, buenas, malas, externas, internas, todo eso es secundario al amor de Cristo. El esposo del Cantar de los Cantares hace conocer a su esposa la potencia del amor diciendo: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte y es una celosía tenaz como los infiernos. La muerte, comenta Hugo, suprime los vivientes y los infiernos no perdonan ni siquiera a los muertos. También el amor divino es fuerte como la muerte porque como ésta destruye la sensibilidad corpórea, así aquel, el amor, anula la violencia de las pasiones carnales. El amor divino es un amor celoso, tenaz como los infiernos, porque obliga a los que son atraídos por el deseo de los bienes eternos a alejar de sí toda alabanza terrenal y a soportar toda adversidad y todo sufrimiento con tal de alcanzar el bien amado. Piensa cuántos mártires han llegado ya al reino de los cielos a través de las persecuciones. Cuánto debe haber sido intensa la llama de su amor si para alcanzar a Dios no han ahorrado ni siquiera a sí mismos, según la corporeidad, por supuesto, porque según el alma, cada uno se ama a sí mismo con el amor divino por caridad. Pero el amor que está en el alma, así y a los demás, según el alma, siempre es superior a lo que sucede en la dimensión corporal y temporal. Examinemos ahora nuestro corazón para darnos cuenta si estamos verdaderamente dispuestos a abandonar toda cosa terrenal, a no amar la gloria, los honores y las riquezas, a no alegrarnos ni siquiera de la prosperidad y a no complacernos por las alabanzas del mundo, a renunciar también a toda felicidad. Por supuesto, no habla de la felicidad eterna, habla de la felicidad humana. Señor, tú conoces mi debilidad, tú sabes que yo no estoy lejos
que yo estoy lejos no solo de la perfección, sino también del inicio del camino de la perfección. Y sin embargo era poco para los amigos de Dios dejar de lado y despreciar las realidades terrenas por amor de los bienes eternos. Abandonando todo, ellos tendían con todo esfuerzo hacia el objeto de su deseo y no se retraían ni por las amenazas ni por las torturas, habla de los mártires. El divino amor los atraía y por eso las pasiones humanas no les impedían y la adversidad no les causaba terror. Ellos corrían dirigiéndose hacia Dios y es por este motivo que abandonaban las cosas del mundo. Cuando fueron sometidos a la prueba de las persecuciones, fue posible constatar el gran deseo con el cual buscaban a Dios y la constancia con la cual despreciaban el mundo. Este tema del desprecio del mundo aparece muchas veces, lo hemos visto en San Buenaventura, en Santo Tomás, hablan explícitamente del desprecio del mundo, contentus mundi en latín, desprecio del mundo, que no significa pensar que las cosas creadas son malas, sino que las cosas celestiales son superiores, o sea que tienen más precio. Desprecio significa valorar con menor precio lo que es inferior a lo que tiene más precio, a lo que es superior, que son las realidades celestiales, las cosas de arriba, como dice San Pablo. Este es un criterio que vemos en el Nuevo Testamento, en la revelación bíblica, especialmente en el Evangelio y también en San Pablo, pero es también un criterio constante de la tradición. Criterio constante de la tradición. La vida según los consejos evangélicos siempre ha sido considerada por la tradición y también por el magisterio como más conducente que la vida que nos sigue inmediatamente los consejos evangélicos. Aunque para alcanzar la salvación siempre de algún modo o de otro tenemos que seguir los consejos evangélicos. Porque la salvación es siempre la amistad con Cristo y la amistad no puede existir si no se sigue ninguna recomendación del amigo. Los consejos son las recomendaciones de Cristo. Si uno tiene un amigo y no le sigue ningún consejo, no es tan amigo. Entonces, puede ser que uno no siga un consejo particular, pero no ninguno. Eso es sobre todo así con Cristo. Con Cristo. O sea, tenemos que vivir según lo que recomienda Cristo. Por eso es tan importante siempre tener presente el Evangelio, volver al Evangelio, leerlo. Y en todas las épocas de la Iglesia se ha intentado volver al Evangelio, porque hay una inercia, según la vida humana natural, que aleja del Evangelio. Muy simple. Entonces, en la Edad Media también tuvieron, mientras escribían todo esto, surgió San Francisco, por ejemplo, o Santo Domingo, que recomendaban la pobreza, etcétera, de una manera que en esa época escandalizaba, porque estaban los monasterios, una vida muy establecida, muy ordenada, y sin embargo tuvieron que venir estos santos. Se había generado la cultura cristiana. Pero también la cultura cristiana puede alejar de Dios. Porque la cultura no es lo mismo que el Evangelio. Está dirigida al Evangelio, puede surgir del Evangelio, pero no se puede identificar con el Evangelio. Ni siquiera cuando ponemos como centro de la cultura cristiana, como es natural, el culto divino. El culto divino es el centro de la cultura. Pero el culto divino puede transformarse en culto de los demonios. En efecto,
en la Sagrada Escritura aparece la palabra cultura dirigida al culto de los demonios. Por lo menos así la recibieron los medievales. Por ejemplo, Santo Tomás la palabra cultura la usa solamente como referida al culto de los demonios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cultura. Incluso con la cultura cristiana. Además, la cultura cristiana se ha reinterpretado de muchas maneras, muchas veces contrarias al Evangelio. Entonces, la cultura no es el Evangelio, ni siquiera la cultura cristiana, es una expresión o un instrumento del Evangelio. Y el culto divino es el Evangelio cuando es culto espiritual. Si uno lo entiende como culto externo, también puede ser vivido, por lo menos, como culto de los demonios. Aunque se usen las palabras auténticas de la Escritura y de la tradición. Entonces, hay que ser fieles al Evangelio mismo. Por eso la Iglesia siempre intenta retornar al Evangelio, de muchas maneras. Un intento fundamental es el que citamos anteriormente, el Concilio Vaticano II, es fundamentalmente un intento para recuperar todo lo bueno que hay, no solo en la cultura cristiana, sino en el orden natural, en la tradición, en la teología, etc., y retornar al Evangelio. Por eso hay que hacerlo siempre, sea de modo universal, sea de modo particular en la vida de cada persona. Porque cada persona también se hace su cultura propia. Y a veces se cree que es cultura cristiana, y encima se cree que es santa la persona, con la cultura que se hizo. Y no solo santa, sino que a veces se la quiere transferir a los demás y a veces imponer a los demás. Entonces, todo eso evidentemente termina generando fenómenos de división porque es contraria a la caridad. Y esa imposición, pues la caridad siempre es libre por naturaleza, no puede ser algo involuntario. O sea, tiene que ser un acto humano. Un acto humano iluminado por la gracia, por supuesto. Y un hábito humano, un modo de ser. O sea, la caridad es un hábito superior a la cultura, debe informar la cultura. O sea, es la forma de toda la cultura y de todos los conocimientos también, de todos los hábitos cognitivos, de toda la preparación que tenemos en nuestra mente para entender la realidad, para conocerla también con la ayuda de los sentidos, para percibirla interiormente. Todo eso tiene que estar regulado por la caridad. Es la forma de todas las virtudes. Virtudes intelectuales y también virtudes morales. Uno puede tener virtudes morales y obrar contra la caridad. ¿Qué virtudes morales? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, humanas, imperfectas, porque son auténticas virtudes pero imperfectas. Imperfectas quiere decir que no eliminan los defectos radicales de la vida humana, de la conducta humana. Entonces uno puede caer en el moralismo, que es propio de todas las actitudes culturales y religiosas que no corresponden a la caridad. O sea, al vínculo de la perfección que constituye la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, que es la unidad de todos los que tienen la caridad. Y todos los que tienen la caridad tienen la fe. Bueno, no existe la caridad sin la fe.
Y la fe no es cualquier conocimiento racional, es el don de Dios que nos hace aceptar algo que no entendemos. O sea, la misma esencia, la misma vida de Dios. El moralismo, que es propio de las herejías y de las sectas, es siempre divisivo, porque implica una imposición, una superioridad explícita o implícita sobre los demás. La caridad no es así, porque uno no impone nada. Uno cree algo que le dice Dios, el superior es Dios. Uno no sigue la propia idea. Sigue la revelación. Y para eso Cristo está siempre presente para guiarnos en la iglesia. Si no estuviese Cristo presente en la Eucaristía y en la iglesia, cada uno terminaría siguiendo su propia idea. Y de hecho así sucede en las múltiples variaciones religiosas y culturales que hay en la humanidad. Cada uno sigue su propia concepción. Es inevitable. Eso sucede cuando no hay caridad. Cuando hay caridad hay unión. Puede haber alguna diversidad legítima, pero sobre cosas particulares, no sobre las cosas esenciales. La diversidad legítima es necesaria porque, ya lo dijimos varias veces, la vida humana la requiere y el acercamiento a la verdad lo requiere porque cada uno está en una situación distinta y no puede llegar a la verdad por el mismo camino de la misma manera. Pero la verdad que Cristo revela es siempre la verdad divina y de la vida divina que nosotros estamos llamados a tener. Esa es nuestra vocación universal. Y después vamos respondiendo. Vamos respondiendo según nuestra capacidad. Esto cambia también la visión de la psicologista de la vocación, ¿no? Y la vocación parece que es lo que cada uno siente, cómo está dispuesto, las capacidades que tiene, etcétera, y después elige, pero no es así. La vocación es la llamada divina. Vocación quiere decir llamada. O sea, Dios invita. Llamada es una invitación y también un mandamiento, una orden, una ley. Es la ley nueva que viene a través de Cristo. Y nosotros respondemos, y respondemos como podemos según como somos. Cada uno es de una manera distinta, tiene situaciones diferentes, pero la respuesta esencial es siempre la misma y es la que Cristo pide y recomienda en el Evangelio. Por eso, respecto de eso, no hay duda nunca. Muchas personas, sobre todo jóvenes, se hacen problemas por el tema vocacional, etc. Pero los problemas vienen porque se reduce este tema a una visión personalista y psicologista. Pero la llamada universal es la misma para todos. Después, desde ahí uno considera, según el modo de ser que tiene, la historia, etcétera, las circunstancias, las capacidades, lo que fuere. Pero la llamada principal es siempre la misma, es el Evangelio. Entonces, cualquier elección que se haga, casarse, no casarse, etcétera, va a estar mal si uno no sigue el Evangelio. Porque seguirá la naturaleza, pero sí, la naturaleza es buena, pero la naturaleza como la tenemos nosotros no es tan buena, porque la tenemos deteriorada, al menos por las consecuencias del pecado original. Entonces, si seguimos solamente la naturaleza, nos vamos a equivocar siempre.
la naturaleza en las aspiraciones, o sea, buscar las cosas de la tierra, como dice San Pablo, hace equivocar. Y la naturaleza también en nuestra concepción, en nuestro modo de entender las cosas. Si no sigue el Evangelio, si no sigue la revelación, también nos vamos a equivocar. No solo teóricamente, también prácticamente. Los errores graves son inevitables en esta perspectiva. Pero son errores graves que tienen muchas consecuencias, que después hay que reformarlos. O sea, hay que reformar las consecuencias de los errores. Y eso muchas veces es trabajoso y además no está asegurado el resultado. Porque ya uno se equivocó una vez o muchas veces y después puede equivocarse de vuelta cuando trata de corregir las equivocaciones anteriores, lo cual es muy frecuente. Entonces, más bien hay que buscar la solución radical, y la solución radical es siempre el Evangelio. Por eso permanentemente tenemos que considerar el Evangelio. Y si está muy bien desarrollar una cultura, sea en los ámbitos naturales, en los ámbitos sobrenaturales, una cultura cristiana inspirada por el Evangelio, de cualquier modo siempre hay que mirar el Evangelio, porque si no, esa cultura personal o social va a tener aspectos muy desviados, finalmente, que traen consecuencias negativas. Ya lo hemos visto en los escritos de los santos, sobre todo en San Buenaventura, que sigue San Agustín, sigue San Pablo, ¿no? La ciencia infla. O sea, la ciencia es cultura, pero tiene una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque no es el Evangelio. O sea, la ciencia sirve mucho cuando está al servicio del Evangelio, está ordenada el Evangelio o expresa el Evangelio. Si no, tiene una consecuencia negativa. O sea, los desastres que vemos en tantos ámbitos de nuestra época dependen de mucha gente culta. Filósofos, psicólogos, políticos, teóricos, también filósofos, teólogos. O sea, la cultura no asegura si no hay una vida profunda, si no se sigue el Evangelio. O sea, primero hay que seguir el Evangelio. Después ver qué hace uno. Se casa, no se casa, estudia en la universidad, no estudia, va a un monasterio, no va, etcétera, etcétera. Primero hay que seguir el Evangelio y después se desarrolla la cultura, que es muy importante, pero es secundario. Primero viene la vida divina, que es el fin y el principio. Podemos leer también otros textos de la tradición para ilustrar. Veamos, por ejemplo, un franciscano, Enrique Herp, que influyó mucho en los místicos posteriores. Este ya es posterior, en la última parte de la Edad Media, y habla del llamado al interior, el amor, la caridad, de la cual hablaba Hugo de San Víctor, produce un movimiento hacia lo interior, hacia el hombre interior, como dice San Pablo y dice San Agustín. Habla de la llamada al interior, o sea, la vocación divina, que es la llamada de Dios, universal a la salvación, que quiere decir a la amistad con Dios, se traduce en una llamada a la interiorización. Lo veíamos en San Buenaventura.
Decía que considerando el universo externo nos elevamos a la contemplación, pero después tenemos que considerar lo interior, la persona misma, no solo el cuerpo, sino también el alma. Y sobre todo el alma, que es superior al cuerpo. La vida espiritual es siempre vida interior, no es vida exterior. No alcanza con la cultura. Sobre todo con la cultura como se la entiende hoy, que es puramente exterior. La cultura hoy es el arte, el cine, la televisión, la literatura, los libros. La gente culta es la gente fina, la gente que no tiene mal gusto, pero todo eso es exterior. Eso no alcanza, por más cristiano que sea. Hay que ir a lo interior, que es principal. Y a veces para ir a lo interior hay que desprenderse de lo exterior, incluso de las cosas finas, del buen gusto, etc., ¿no? Eso es parte de la pobreza del Evangelio. A veces sí, a veces no, pero eso depende de cómo actúa la gracia, la respuesta a la gracia. Si uno quiere tener todo perfectito y después ser cristiano, sí, puede ser, pero es muy difícil eso. Es muy difícil. Porque es difícil evitar el naturalismo. Y el naturalismo siempre tiene graves defectos, porque la naturaleza está condicionada por el pecado original o por las consecuencias del pecado original. Si uno pone la cultura en primer lugar, después tiene que reunirse con todos, hacer la paz con todos, estar de acuerdo con todos y tiene que eliminar lo esencial, porque eso es imposible. Es simplemente la mentalidad moderna, ¿no? Los filósofos modernos dicen eso. El imperativo categórico de Kant es una regla universal que sirve para todo, pero no hay que pensar nada profundo para seguir el imperativo categórico, porque si uno piensa algo profundo ya está en desacuerdo con los otros. Bueno, eso es muy simple. Entonces, si uno está de acuerdo con todos y puede dialogar con todos y aceptar cualquier posición, sí, parece que es culto. Y el otro es inculto, porque es intolerante, etc. Entonces, hay que seguir primero el Evangelio y lo demás por añadidura. Evidentemente en la historia la cultura cristiana ha sido magnífica, pero es la añadidura del Evangelio. Ahora, si uno lo toma como esencial, eso se equivoca de nuevo. O sea, San Francisco y Santo Tomás vinieron, y Santo Domingo, San Buenaventura vinieron cuando la cultura era excelente, mucho mejor que ahora en lo esencial, porque se había purificado el pensamiento y se había desarrollado armónicamente en una comunidad política, etc. Pero tuvieron que volver igualmente al Evangelio. Siempre hay que volver al Evangelio. Y desde ahí mirar todo lo demás. E informarlo. Informarlo quiere decir ordenarlo, distinguir, discernir. Esto sirve, esto no sirve. Ese discernimiento se hace siempre según la razón auténticamente ejercitada. Y para eso ayuda justamente la caridad, la gracia, para iluminar la razón natural y sobre todo según el Evangelio. O sea, nunca se puede obrar contra la razón humana, pero tiene que ser la verdadera razón humana. No lo que dice la cultura dominante, que es la razón humana. Sí, Kant, el que citamos, tiene un libro sobre la razón humana, la crítica de la razón pura. Pero si uno sigue la crítica de la razón pura, termina anulando a la razón humana.
Entonces hay que usar bien la razón. Y eso es difícil. Tan difícil es que normalmente hace falta la guía de la iglesia para usar bien la razón. Porque la mayoría de la gente que conocemos no son Aristóteles. Aristóteles usaba bien la razón, pero era único. Dice Enrique Herb, consiste esta llamada en cierto contacto interior que procede de la unidad supresencial con Dios. Identificadas con Él por amor, las almas son ascuas encendidas bajo su abrazo divino. No hay por qué admirarse si cierta claridad incomprensible resplandece sobre este toque en aquella silente y tranquila esencia del Espíritu. Es la Trinidad excelentísima que habita en lo íntimo del Espíritu la que causa este toque al desbordar sus riquezas y delicias. La razón iluminada y el entendimiento escrutan el interior del mismo Espíritu para llegar al conocimiento del toque. No lo pueden conseguir porque la claridad divina que el mismo toque causa oscurece con su fulgor toda mirada del entendimiento. Este solo ve la luz creada, como la presencia del sol oscurece la luna y las estrellas que del sol reciben su luz. Así pues, la razón y entendimiento se ven obligados a permanecer delante de las puertas en la escalera. La voluntad, en cambio, divinamente invitada y atraída por el gusto de lo divino, no cesa de avanzar prosiguiendo el ímpetu del amor. Ella se deleita más en el abrazo de la divina fruición, más propio del gusto que de la vista. Bueno, Enrique Herb está resumiendo el camino místico, del conocimiento de Dios, del contacto con Dios, que después San Juan de la Cruz, en el siglo siguiente, con el influjo de este autor y de otros semejantes, explica con mayor distinción, con mayor precisión. De cualquier modo, la esencia es esta que encontramos en Enrique Herb, o sea, ir a lo interior y en lo interior encontrar la Trinidad y contactarse con ella de un modo que supera nuestra mente. Este no es un camino cultural, es un camino espiritual, es el fin de la cultura, incluyendo el centro de la cultura, que son los sacramentos, y la Santa Misa, que es el culto por excelencia. Este es el fin. Y si ponemos la cultura y el culto como centro, damos vuelta al cristianismo. Esta es la vida divina. Esta es la vida divina que tenemos que buscar. ¿Qué nos dijo Cristo? Para orar bien, no dijo que vayamos al templo, claro, era el templo de los judíos, donde se hacían los sacrificios. Dijo que vayamos a la habitación y entremos. Entra en tu habitación. Y si uno entra en su habitación, sobre todo en las habitaciones antiguas, donde no había
internet, televisión, etcétera, teléfono, tenía que estar consigo mismo. Ahí dice que vayamos a orar. Eso es mucho más importante que ir a la Basílica de San Pedro, que es magnífica, pero uno puede ir como cientos de miles de turistas que van. Uno puede ir a rezar y ver las estatuas y estar contento con la liturgia solemne, pero no tener vida interior. O sea, el fin de la liturgia, el fin de la cultura, el fin de la Basílica de San Pedro es esto que dice Jesús en el Evangelio: entra en tu habitación. O sea, en tu morada, como dice Santa Teresa, ¿no? Y esa morada se va haciendo cada vez más interior. Es el castillo interior. Meditemos entonces sobre estas verdades y tratemos de sacar las consecuencias vitales para cada uno, que serán diferentes en su expresión, según la condición de cada persona, para realizar este camino esencial que es siempre el mismo, el itinerario de la mente hacia Dios, como dice San Buenaventura. Y el camino es la unión a Cristo, y ahí sí llegamos, porque aunque no se sepa, no se vea nada, como en el lago de Galilea, o aunque el camino sea infinito en cierta manera, porque lo es, Dios es infinito y ahí tenemos que llegar, sin embargo, cuando nos lleva a Cristo, llegamos, no sabemos cómo, pero llegamos. Eso es la fe. O sea, confiar en la verdad divina y confiar en el auxilio divino. Y sobre esa base se asienta la caridad. Y a su vez la caridad acrecienta la verdadera fe. Como la que le pidieron los discípulos a Jesús, ¿no? Aumentanos la fe. Ya tenían fe, pero le pidieron: aumentanos la fe. ¿Y por qué se lo pidieron? Y porque eran amigos de Jesús, o sea, tenían la caridad. Cuando uno tiene la caridad, aumenta la fe. Sobre todo por la oración. Y la oración es la verdadera oración. O sea, entrar en lo interior. Y ahí encontrar la Trinidad, como dice nuestro autor. Para eso vamos a misa, y también para eso vamos a la adoración. Si no, la adoración es estar viendo los accidentes del pan. O sea, si la adoración no es encuentro interior con Cristo, por más que estemos ahí, no se produce nada. Hay algunos que van para hacer un ejercicio psíquico. Es la vida interior la que interesa. El encuentro interior con Cristo. Y cuando está el encuentro con Cristo, está siempre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos espiritualiza, nos produce el amor, produce la caridad. Y eso aumenta nuestra fe, y aumentando nuestra fe, el conocimiento de Dios aumenta. Y por eso recibimos la contemplación, el rayo de tinieblas que decía Dionisio. Y que dicen todos los grandes autores, lo acabamos de leer también en este texto de Enrique Herp. Y después
lo reencontraremos en San Juan de la Cruz. Entonces, renovemos este propósito de tener vida evangélica y de ordenar todo según el Evangelio, lo interior y también lo exterior, como una consecuencia.